Bienvenidos amigos una vez más a tu programa Jesús Ilimitado. Saluden muchachos. Bueno, como ya saben, mi nombre es Franklin Castro y para mí es siempre un gusto el compartir la palabra de Dios con ustedes. Mi nombre es Raúl Cruz. Estamos aquí para compartir con ustedes este bello momento. Mi nombre es Tomás Cruz y estamos también aquí para compartir la palabra de Dios, que es vida. Y aquí también John González con ustedes, así que para hablar de la palabra de Dios, que es lo más importante, ¿verdad que sí? En este mundo que hay tantos tópicos, tantos temas, tantos problemas, pero nosotros estamos hablando de la palabra de Dios y esperamos que esta palabra llegue a tu vida. Amén. Entonces hoy tenemos un tema muy importante, Súper importante. Claro que sí, el tema es titulado ¿Es el alma inmortal? Muy interesante. ¿Es el alma inmortal? Claro. Querido amigo, ¿es el alma inmortal? Muy buena pregunta. Claro, ahora vamos es. a responder con la Biblia lo que que la Biblia nos enseña con este tópico. Esta es una pregunta milenaria que hizo Job. Job hizo una pregunta. ¿Cuál es la pregunta milenaria? Milenaria. Job dijo, cuando el hombre muera, ¿volverá a vivir? Es una pregunta Óyeme. que muchas personas se hacen. Muy interesante. Y todavía en la actualidad nos seguimos preguntando y por esa pregunta han salido muchas creencias. Claro que sí. Así es. Ustedes pueden encontrar esta pregunta que Job hizo en el libro de Job, capítulo 14, verso 14. Sabemos con claridad lo que Dios dice ya en su palabra y aquí vamos a analizarla. Entonces, hablemos de un texto bíblico que está en Génesis, capítulo 2, verso 7. Génesis, capítulo 2, verso 7. Dios, en la creación del hombre, del ser viviente, ¿cómo fue esa creación? ¿Cómo estuvo compuesto el hombre al momento de ser creado? Bueno, y la palabra de Dios dice en Génesis 2:7, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Fue el hombre qué? Un ser viviente. Entonces aquí estamos viendo varios componentes, Franklin, en la creación del hombre. Así ¿Tú es. puedes mencionarnos cuáles son? Claro que sí, estamos viendo el polvo de la tierra y también estamos viendo que Dios sopló su aliento. O sea, el hombre es una combinación de ambas cosas. Cuando queremos vamos a hacer un jugo. Y tomamos limón, azúcar y agua. Son tres elementos totalmente diferentes e individuales. Así es. Correcto. Pero cuando comenzamos a mezclar esos tres ingredientes en un solo contenedor, lo movemos, ya vemos que ni es limón, ni es azúcar, ni es agua solamente. Ok. Ya llega a formar un nombre que es jugo. ¿Jugo de Jugo qué? de limón. De limón. Así Ahora es. tú le sacas el limón. Ya no, solamente se convierte Agua y en azúcar. agua de azúcar. Agua de Así azúcar. es. Entonces, ¿qué Tengo otro ejemplo. Ajá. Agarramos madera y clavos Ok. y hacemos una caja Ajá. con la madera y los clavos. Se forma como una caja. Pero si yo saco los clavos de la madera, ¿sigue siendo caja? No. No, solamente Puedes es guardar madera. cosas en él. Solamente es madera. Vuelvo y pongo los clavos, formo la caja con los clavos y la madera, entonces sigue siendo una caja. Pero fuera, si se le saca uno de los ingredientes, Entonces ya vemos que Dios utilizó el polvo de la tierra, soplo de vida que Él sopló en la nariz del hombre, y entonces el hombre fue un ser viviente. Un ser viviente. En este caso, unas versiones bíblicas dicen alma viviente, lo que indica que la combinación de estos dos componentes, polvo de tierra y aliento de vida, entonces forma lo que es un alma viviente o Así el es. alma. En Es este caso. Bueno, el alma es el resultado de la combinación del soplo y del polvo. Así es como decir 2 más 2 son 4 de la misma manera. Aliento de vida más polvo de la tierra es igual a alma viviente. También es lo mismo como decir es igual a un hombre viviente. O sea, nosotros somos el alma. Correcto, correcto. Entonces una preguntita aquí.
¿Qué sucede cuando se desprende el aliento de vida del alma? ¿Acaso continúa viviendo? Bueno, Le estamos sacando uno de los ingredientes al jugo. bueno, le estaba explicando en el jugo claramente. En el jugo. Si le sacamos el limón al jugo y le ponemos la azúcar de nuevo al lado y le ponemos el agua en el otro lado, ahora la pregunta es, ¿sigue siendo jugo? No. Sabemos que cada cual vuelve al estado de donde estaba anteriormente. Claro que sí. Si se pudiera sacar. El ser humano en el proceso de descomposición vuelve al estado de donde Dios lo sacó. Definitivamente. Así es. Eso es así. Ahora hablemos un poco del argumento histórico, los pensadores o las personas pensantes de unos años atrás. ¿Qué creían sobre este tópico? ¿Quiénes iniciaron a pensar que el alma del ser humano era un ente separado que andaba pensando por su propia cuenta? A ver, Raúl, háblanos un poco sobre eso. Desde muy remoto en los tiempos se ha hablado sobre este tema, como acabamos de decir al principio, es una pregunta milenaria, ¿verdad que sí? El libro de Job fue escrito hace muchísimo tiempo en la historia, pero a través de la historia se ha ido desarrollando y han surgido ideas en diferentes personas a través de la historia, de las cuales hablan que el alma es separada al cuerpo y que somos dualistas. Entonces, especificando que nosotros podemos vivir separadamente del cuerpo. ¿Ok? Entonces hubieron personas en el siglo II, algunos padres de la iglesia, se habían criado con ideologías griegas. Y esas ideologías griegas formaron parte también de la iglesia. Pero eso viene de un poquito más para atrás. Y te voy a mencionar algunas de las personas filósofos que creían esto. ¿Y de dónde vino esa ideología? Algunos de ellos son como Homero, otro Orfeo, Pitágoras, Sócrates, Platón, Aristóteles, Empedocles, Justino Mártir, Ireneo, Tertuliano, Orígenes, entre otros, creían esto. Entonces, aparte de esto, la secta que más creía en este tipo de pensamiento de que el alma era inmortal, también están la secta de los gnósticos. La secta de los gnósticos vino a ser fuerte y la enciclopedia habla mucho sobre ellos, porque ellos creen específicamente en que el alma puede vivir fuera del cuerpo, pero a la misma vez es un estado natural del cuerpo. ¿Me están entendiendo lo que le estoy diciendo? Sí. ¿Ustedes saben quién fue el que inició esa ideología? Fue Simón el Mago. ¿Ustedes han escuchado de Simón el Mago? Él fue uno de los padres gnósticos. Y muchas de las personas que creen también como él, vienen de esa rama de Simón el Mago, pensando en que el alma es inmortal, de que el alma es separada del cuerpo. Correcto. Creo que podemos encontrar sobre Simón el Mago en Hechos capítulo 8, del 9 al 24, para que usted pueda corroborar esta Otros información. padres del gnosticismo son Menandro, Saturnino, Basílides, Carpócrates, Cerinto, Marción, Valentín. Y esos son los padres lo que hablaron mucho sobre el gnosticismo. Ahora, saliendo de esto un poco, vamos a volver al tema bíblico, a la Biblia en sí. ¿Puede el alma morir? Una pregunta. Interesante muy pregunta. Interesante. Es una pregunta muy interesante. ¿Tenemos algunos textos bíblicos que nos hablen de un alma muerta? O hable de el alma como una entidad que puede morir o muere. Antes, yo creo, John, de hablar sobre eso, debemos definir lo que es la palabra alma. Correcto. En el original hebreo, la palabra que se utiliza es nefesh. Nefesh. La palabra nefesh puede significar personas, vida, sí mismo, uno mismo, ¿verdad que sí? Esas son las personas. Puede significar la palabra nefesh y podemos dar algunos ejemplos de lo que hablemos de algunos ejemplos de esa palabra en la Biblia. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Alguien puede darnos alguno? Ok, dice así:
Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquier persona que sufra la muerte. Entonces, John, la palabra persona ahí es la palabra nefesh. ¿Y qué pasó? Debió decir alma, ¿verdad? Que Exacto, sí? según el concepto popular, ¿por qué lo traducen como persona y no lo traducen Como alma. Como alma. Porque ahí no hace sentido. Porque no haría sentido decir No lo la hace. persona, o sea, el alma que hiera a otra. A otra alma, las almas están Oh, matando entonces entre sí. ahora le dan el sentido correcto de la Ahí- palabra. ahí le dan ¿verdad? el sentido Pero correcto de eso la ayuda palabra. mucho a la comprensión de las escrituras, porque nos ayuda a comprender a nosotros qué es el alma en sí. Correcto. Una persona, sí mismo. Ujú. Otro texto bíblico, Franklin. que Así tú es, puedas hablar? Isaías 42:1 dice, He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. Entonces, la palabra que mi alma, Sí, ahí o sea, es Dios nefesh hablando de sí mismo, De sí mismo. está hablando y está diciendo mi alma. también. Entonces Dios tiene alma. Es la pregunta una pregunta Y algo muy interesante. Dios tiene alma. No, nada No, que él ver. está diciendo mi alma, él es el O sea, alma. él mismo, él como Dios. Él como persona. Definitivamente, Claro que sí. definitivamente. O sea, cuando Dios estaba diciendo eso, él no estaba hablando independientemente de sí mismo. Es como que él está parado aquí, pero aquí él está diciendo mi alma, sería ilógico. ilógico. Pero John, es muy importante no basar doctrinas en uno o en dos versículos. Así es. ¿Verdad que eso es muy importante? Es muy importante. Ahora, ¿tiene base lo que estamos diciendo en otros versículos? Pueden mencionarnos. Sé que por el tiempo no podemos leerlo todo, pero danos algunos versículos para que nosotros podamos entender que hay mucho de dónde sacar. Exacto, vamos a dar algunos ejemplos, no lo vamos a leer por causa de tiempo, pero pueden buscar en Números capítulo 23 verso 10, Amós capítulo 6 verso 8, Números capítulo 35 versos 1, versos 15, verso 30, Salmos 22 20, Deuteronomio 19 6, Génesis 34 3, Deuteronomio 22 26, Génesis 37, 21, Levítico 23, 29, Números 15, 31, Job 36, 14 y muchos más. Wow, pero hay una vasta cantidad de versículos. Hay muchos más, hay muchos más. Versículos donde la palabra alma, o sea, nefesh, es la misma palabra para todo, pero se usa en diferentes ocasiones, se le pone un nombre. Pero diferente. es lo mismo. Pero es lo mismo. en Muy realidad importante, es lo mismo. Ok, también tenemos que la palabra nefesh no se usa solamente para el ser viviente, o sea, para una persona viva, sino también para una persona muerta. Entonces también se usa para Claro una que sí. persona muerta. ¿Por qué? Porque está hablando de la persona en sí. Ujú. Por ejemplo, yo soy yo, vivo o muerto, pero soy yo. Yo fui el que estaba vivo, Claro, pero claro. también yo soy el que estoy muerto. ¿Me entiendes? No es algo separado de la persona. A ver si podemos leer Levítico 19, 28 para ver quién me puede leer ese texto. Levítico 19. 19, 28, donde hay un ejemplo de la palabra nefesh indicando a un alma muerta. Así es, Levítico 19:28 dice, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Entonces cuando dice aquí, no haréis rasguño en vuestro cuerpo por ningún muerto, esa palabra muerto en el original es nefesh. Entonces podríamos poner, no haréis rasguño por ningún Alma muerta. Por ningún alma muerta. Entonces, Sí, sí, sí. lo que ustedes, queridos amigos que nos están mirando, tienen que entender que lo que la escritura explica aquí es totalmente claro. Lo que pasa es que no podemos sacar una doctrina de un solo versículo o de dos. Así es. Toda la Biblia tiene que ser nuestra No, interpretación. la Biblia habla claro, dice que no hable conforme a esto. Es porque no le ha amanecido. Correcto, Definitivamente. voy a dar otros ejemplos, no lo vamos a leer, pero para que usted pueda buscar en sus casas. Levítico 21.1, Levítico 22.4, Números 5.2, Números 6.6, Números 6.11, Números capítulo 9, versos 6 y 7,
Números 19:11, Ageo 2:13 y muchos más. Bueno, aquí quiero que entremos aquí ahora de un prontito en Juan 11:11, donde cuando Lázaro muere, tenemos que entender que Jesús estaba presente. Y vamos a ver qué pasó, cuál era la creencia de ese momento. Ok. Porque si había una creencia, ellos tenían que manejarla. Porque estamos hablando de Jesús. Claro que sí. Así es. ¿Ok? Y dice, dicho esto, le dijo después Jesús a ellos, a los discípulos. ¿Qué versículo está leyendo? El versículo 11. Juan 11:11. Y dijo, nuestro amigo Lázaro duerme. Oh, entonces Jesús está comparando la muerte con ¿qué? Con un sueño. Con un sueño. Muchas personas dicen que que comparar la muerte con un sueño está equivocado. Pero el mismo Jesús, la está comparando. con el sueño. Ahora, ¿tienes tu conciencia de lo que tú haces mientras tú duermes? Nada que ver. Esas son de las cosas que yo digo, cuando una persona tiene que saber que el sueño, Dios siempre lo ha comparado con la muerte. Claro. Y perdón, Tomás, quiero, porque yo sé que a algunos le va a surgir la pregunta, sí, pero yo tengo sueños cuando estoy durmiendo. O sea, es para responder esto. Claro, querido amigo, tú sueñas mientras estás durmiendo, pero es porque tu cerebro tiene actividad. Así es. ¿Me Exactamente. debe entender? Pero ya cuando una persona ha muerto, todo su cuerpo está fuera de función. Todo Vamos a entrar en algunos versículos. Incluyendo el cerebro también. Todo el mundo ha tenido noches donde usted se acuesta a dormir, donde no sueña nada. Y no Así se es. acuerda también de nada. Absolutamente nada. Así Usted es. no tiene control de su cuerpo, ni de su mente, ni de ningún ser. O hay personas, Tomás, que se acuestan en la noche y dicen, bueno, esta noche yo me voy a soñar con esto y con esto. Mentiras. Eso no es así. Usted se sueña porque es algo natural. Así pero es. usted no controla, número uno, sus pensamientos durante el sueño. No se controla. Usted no lo controla y tampoco controla su subconsciente. No controla nada. Usted muchas veces, por ejemplo, le voy a dar un pequeño ejemplo muy importante. A veces yo me acostaba para que el tiempo pasara rápido. Exactamente. Entonces Sí, eso sí. contesta muchas preguntas en la Bueno, sí, Biblia. cuando yo había un paseo o algo, yo me acuerdo que yo decía, oye, me voy a acostar temprano para que maneje rápido. Para que amanezca rápido. ¿Me entiendes? O si tú quieres ver a alguien especial Sí. que va a venir el otro día, entonces eso contesta la pregunta de Pablo. Cuando También. duermen con esperanza. Claro. Correcto. No, y cuando, él dice para dejar, para abandonar y para estar con el Señor, es porque él sabía que si dormía, Era más rápido. Era más rápido. Dice Apocalipsis en un abrir y cerrar de ojos. Exactamente. Y tenemos claro que está hablando también de la muerte comparado en un sueño. Nadie sabe cuándo se duerme, solamente sabe cuándo se levanta. ¿Hay algo más que podemos ver de esta historia de la Claro que resurrección sí. de Lázaro? Claro que sí. Aquí dice, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. qué esperanza. Y dice aquí, dijeron, entonces los discípulos en ese momento no entendieron. Y dice, dijeron entonces sus discípulos, Señor, pero si él duerme, él sanará. Dándole a entender, Señor, si él está durmiendo, Se va a despertar. Él se despierta y puede tener recuperación. Ellos no entendían en qué sentido Jesús le estaba hablando. Ahora, si Lázaro no, por ejemplo, fuera durmiendo en verdad y no muerto, lo especificara. Pero si Jesús habla que es muerto con el sueño, tenemos que comparar literalmente la muerte con el sueño, en el sentido imaginario. Así es. ¿Ok? Y dice, pero Jesús decía esto de la muerte. Eso está claro. Jesús comparaba el sueño con la muerte. De la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que él hablaba del reposo del sueño. Ahora, cuando Jesús se encontró con María y Marta, ¿cuál fue la reacción o la respuesta de estas mujeres? Ok, aquí vemos en el versículo 17 que dice, vino pues Jesús y halló que ya hacían 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro.
En un pensamiento popular serían 4 días que Lázaro estuviera disfrutando en el cielo. Disfrutando en el cielo. Así es. Claramente, no dice No. que Lázaro estaba en un lugar especial, ni No, mucho no. menos por el estilo, Ni ni en- en el proceso del purgatorio, No, ni en nada. el proceso, no está hablando de nada de eso. Dice que se encontraba en la tumba. Y Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por sus hermanos. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en su casa. Y Marta le dijo a Jesús: Señor, pongamos atención ahora. Y Marta le dijo: Jesús, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pida a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta lo dijo. Espérate. ¿Su hermano qué? Resucitará. Porque estaba muerto Ok. en la tumba, en el sepulcro. Muy No, importante. no está diciéndole: tu hermano va a volver. No está diciendo: No. ni te lo voy a hacer regresar. Descender. Ni descender, ni subir. Él resucitará. La Biblia es muy clara, mis hermanos. No, Jesús. La Biblia es clara. Es claro al. Aquí Jesús hablando, y dice: y Jesús le dijo: tu hermano resucitará. ¿Quién dijo esa palabra? Jesús. Oh, interesante. Marta le dijo: veamos aquí la creencia de Marta. ¿Y de quién aprendió Marta? Recuérdense, ¿Quién pasaba Jesús recordémonos tiempo? que la casa de Marta y María y Lázaro era la casa donde Jesús pasaba más tiempo como amigo. Así es. Ellos aprendieron mucho. Y vemos cuando Marta y María peleaban una vez porque estaban a los pies de Jesús, y ellos aprendían de Jesús Claro. y le hacían preguntas. a Entonces Jesús. la doctrina que ella tiene es una doctrina correcta. Correcta, Sí. porque lo aprendió de Jesús. Lo Del aprendió mismo de Jesús. Lo aprendió de Jesús. Vamos a ver. Ella, entonces, yo me imagino que va a decir que Lázaro estaba disfrutando en el paraíso. Lo más seguro explicará si se Claro. Eso es lo que esperamos, ¿verdad que sí? Bueno, Si eso es lo que dice. vamos aquí a la Biblia. Dice así: Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en los días postreros. Amén. Amén. Óyeme. Tomás, En los días posteriores. tengo otro versículo que se asemeja. Se encuentra en Juan 6:39. Dice: y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Y por si eso fuera poco, mis hermanos, también lo dice 4 veces en el 40, en el 44 y en el 54. O sea, Jesús nos está diciendo claramente que la resurrección será en el día final, para no dejar dudas en nuestras mentes. Interesantísimo. Wow, esto está Está muy bueno. demasiado El tiempo se nos está yendo. Se nos está yendo el tiempo, pero Ok, aquí hay un puntito que no fue capaz, que son palabras de Jesús. Ajá. Cuando Jesús habla, tenemos que entender que es Dios. Y dice así: y le dijo Jesús: yo soy. ¿qué versículo estás leyendo? El 25, 11:25, Juan 11:25 estoy. Y dice: le dijo Jesús. ¿Qué fue? Le dijo: Jesús. yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Wow, muy O impresionante. sea, bueno, hay mucho de qué sacar ahí. Hay mucho- bastante. Todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. Parece que hay una muerte eterna. Claro que sí. Ah, muy interesante. Ah, bueno, pues entonces tenemos que saber. Entonces el alma no es inmortal. No es inmortal. No, Hay es una muerte inmortal. eterna. Hay una Hay muerte una eterna. muerte Querido eterna. amigo, escucha lo que... Y oye lo último de ese versículo, dice: ¿crees esto? Ah, ¿No crees? ¿Qué me dijo eso? Jesús. Jesús. Ok. Entonces ahora les digo a los que nos están mirando a través de las redes sociales. ¿Y tú? ¿Crees esto? ¿Crees ¿Es esto? esto? Lo que dice Wow. Jesús en su palabra. Y por Sigamos con el tema Vamos a seguir. principal de Claro. de este momento, para que podamos seguir avanzando. Ahora, ¿a dónde va el aliento? Wow. Cuando Bueno. una persona muere, sabemos que el polvo va a la tierra y el aliento. ¿A dónde va? Bueno, de acuerdo a mi entender, de acuerdo a lo que yo he podido comprender, cuando
para poder saber dónde va el aliento, tenemos que saber de dónde salió. Porque dice que vuelve a quién. A Dios que lo dio. Exacto. Entonces, para mí vuelve a estar en el mismo estado donde estaba antes de salir. Vamos a ver qué Así dice la es. Biblia sobre esto, Tomás. La Biblia tiene Habla la respuesta claro, a todo. claro que sí. Eclesiastés 12:7 dice, el polvo vuelve a la tierra de donde vino. Eso Muy es bien, lógico. ¿verdad? Y el aliento de vida Ujú. vuelve a Dios que lo dio. Ya. Entonces es Sencillo. simple. No dice que el alma va a otro lugar. Ni que queda vagando, lo que ni mucho está menos. diciendo es que el alma en sí, cuando se separan los ingredientes, entonces cada cosa vuelve a su lugar. Cada cosa. El polvo al polvo Ujú. y el aliento de vida a la fuente de vida, Exacto. que es Un Dios. texto muy importante lo podemos encontrar en Salmos 146:4, donde allí dice la palabra de Dios, repito, Salmos 146:4, sale su aliento, ¿Sale qué? su aliento. Se separó un ingrediente. Claro que sí. Así es. Vuelven a la tierra, hablando del hombre, vuelven a la tierra. ¿Qué vuelve a la tierra? El El polvo. polvo. En ese mismo día perecen sus Pensamientos. Bastante Listo, claro. Salmos 146:4. Es bastante claro. Sí. Todo el que muere, Tomás, todo el que muere en el mismo día de su muerte, perece todo sus pensamientos. Surgirían varias preguntas, John, y dirían, oh, pero ¿y esas personas que hablan con espíritus y hablan con esto? Miren, nosotros hemos hecho un video anterior del cual habla de un evento que sucedió en las escrituras, donde un personaje habla con un espíritu que supuestamente de una persona que había muerto. Te invitamos a que veas ese video. Está en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube. El link aparecerá también en tu pantalla, donde puedes ir también y ver aquel video que hicimos, el cual se titula ¿Fue Samuel el que habló con Saúl en Endor? Así que te invito a que sigas nuestro canal, te invito a que veas ese video, el cual habla con detalles de lo que sucedió en Endor con la pitonisa. Así que no vamos a hablar sobre esto en este momento, de qué pasa con los espíritus. Allí explicamos esas cosas, así que podemos seguir avanzando con lo demás. Correcto. Tengo otra pregunta. Ya estamos concluyendo con el tema de hoy. Tengo otra pregunta que ¿es posible bíblicamente ser inmortal? Wow. Bíblicamente Bíblicamente podemos escuchar Bíblicamente. ideas, podemos escuchar decir que el alma es inmortal, podemos escuchar Sí, que sí. viven después de la muerte y todo eso, pero también yo sé que podemos ligar junto con esa misma pregunta de dónde sale la ideología de la inmortalidad. ¿De dónde sale? Porque si bíblicamente podemos probar que no hay inmortalidad fuera de Dios, Así es. también hay que buscar de dónde vino esa idea de que somos inmortales. A ver, ¿puedes darnos algún Claro que ejemplo sí. de esto en la Génesis capítulo 3, Tomás, versículo 4. Génesis capítulo 3, versículo 4. Y tenemos que, antes que Tomás lo lea, tener algo pendiente, mi querido amigo y hermano. Amigo y hermano que me escuchas en las redes sociales y en cualquier plataforma que estés viendo esto. La pregunta es, ¿quién habló mentira en el Edén? ¿Dios o Satanás? Satanás o Dios. Dios le dijo a la pareja en el Edén, le dijo, de todo árbol que da fruto podéis que comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comas, ¿qué va a pasar? Ciertamente morirás, dice. Morirás. Entonces la palabra que Dios le dijo fue, si comes del árbol que yo te dije que no comieras, vas a morir. Pero vemos algo, ¿quién fue que habló? ¿Cuál fue la mentira de Satanás? Génesis 3. Escuchen bien, mis hermanos. Dice así, Génesis 3:4. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Entonces esa fue la mentira de Satanás. Wow. ¿Será, John, que nos estamos, y Franklin y Tomás, que nos estamos nosotros los cristianos hoy llevando de la serpiente antigua, del gran mentiroso, del gran engañador Satanás, hablando y predicando que no moriremos? Wow. Que nuestra alma es inmortal. Entonces nosotros nos estamos igualando al Altísimo con la inmortalidad. Ahora ahí viene John, donde dice la pregunta que Podemos hablar de una pregunta muy interesante. El árbol de la vida. Muy buena esa.
Sí, claro que sí. El árbol de la vida, ¿para qué era? ¿Por qué Dios tenía que hacer el árbol de la vida? Sí, porque Sí. había más árboles. Si el hombre iba a ser inmortal, ¿por qué necesitaba? El árbol, El de, la árbol vida. de la vida. Y dice también en Apocalipsis que el árbol servirá para la sanidad de las naciones. Es decir, que ese árbol va a volver a la vida, a ser parte de la vida del ser humano. Exactamente. Lo que indica que el hombre no es inmortal. No. Necesitaba del árbol de la vida para perpetuar la eternidad. Correcto. O sea, para perpetuar la vida. Y encontramos eso donde en Génesis capítulo 3 también. Exactamente. Lo habló muy claro. ¿Verdad que sí? ¿Qué Sí. nos dice ahí en Génesis capítulo 3 versículo 22 y 24? Lo vamos a parafrasear, pero usted lo puede leer ahí donde está, Génesis 3, 22 y 24. Cuando Adán y Eva comen del árbol, Dios tiene que sacarlos del Edén y poner guardias en el jardín para que ellos no vuelvan y y entren extiendan su mano y vivan para eternas siempre, pero en pecado. en pecado. Así es. Eso está claro. Ahí está claro que el hombre necesitaba comer permanente, no todo el tiempo, sino en cierto tiempo, que eso le extendía la vida al ser humano. Y lo Claro, explica sí. claro. Ahora surge una pregunta, ¿por qué razón ellos necesitaban comer del árbol de la vida? Entonces, mis queridos hermanos, una pregunta que surge, ¿quién es el único que tiene inmortal? Vamos a leer 1 de Timoteo 6:16. ¿Quién es el único que tiene inmortalidad? Así es, ¿quién es el único? Vamos No, a ver. O sea, ahí tiene que decir lógicamente que el alma es inmortal, ¿verdad? Tiene Claro. que decirlo. Tiene que decirlo. Sí, Así sí, es. sí, es así, Si, sí. si es así, tiene que decirlo. Vamos a ver quién es el único que tiene inmortal. 1 de Timoteo 6:16 dice, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a él sea la honra y el dominio eterno. Amén. El único Wow. que tiene ¿Qué? inmortalidad, mis ¿El qué? hermanos, ¿El qué? es Dios. Claro ¿El qué? que sí. El único. El único. En 1 de Corintios 6:16 también dice, bendito y único soberano, Rey de reyes y Señor de señores. El único que tiene inmortalidad. Inmortalidad. Y ¿Verdad que único sí? es único. Claro que sí. Quiero también informarles, queridos amigos que nos están mirando a través de las redes sociales, que esa ideología de que el alma es inmortal, todo aquel que tenga una Biblia masónica en su casa o una Biblia que dice, la Biblia masónica, así mismo lo dice, yo tengo un ejemplar de eso, no lo tengo aquí en el momento, pero en otro programa podría mostrarlo. En esa Biblia, al principio aparecen unos puntos de la creencia de los masones, y en esa Biblia hay un encabezado que dice, el hombre es inmortal. Lo Wow. dice así claro, Sí. el hombre es inmortal. Búscalo en Google para que tú tengas conocimiento sobre esto. Y eso está siendo la contraria a la palabra de Dios. Definitivamente. Hay otros puntos interesantes y es que para el ser humano poder llegar a tener eternidad en sí, necesita a Cristo. Ujú. Así es. Amén. Para nosotros poder llegar a tener la eternidad, miren lo que dice Romanos 2:7, y es que los fieles seguidores de Cristo buscan gloria, es una de las cosas que buscamos, honra e inmortalidad. Si tuviésemos la inmortalidad ya en sí, ¿para qué la buscarla? buscamos? ¿Para qué buscarla? ¿Para qué la Exacto. buscamos? ¿Verdad que sí? ¿Para qué necesitamos de Dios si ya tenemos la inmortalidad? Miren lo que dice también Juan 3:16, un versículo conocido por todo el mundo. Que todos lo ¿Verdad saben. que sí? Todos Porque de Así tal es. manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea No se no se pierda, pierda, mas sino tenga que vida eterna. vida eterna. Entonces, vemos aquí que el don, el regalo de la vida eterna es solamente para todo aquel que cree en Jesús. Exactamente. Ahora, el que no cree y no creyó en la palabra, ¿cómo es posible que va a tener el mismo regalo de vida eterna? Claro que sí. Y dice algo, dice que tenga, no es que tiene, Ujú. es que tenga en aquel tiempo. Claro que sí. ¿Me entiendes? Está hablando claro ahí. Como dijo María, como dijo, perdón, Marta, a Jesús, en el día que Postrero. Pero la Biblia dice que el alma que pecare Esa morirá. morirá. Entonces el alma puede morir. Puede morir. definitivamente. Entonces, la invitación del día de hoy, muchachos, es de que aceptemos a Cristo.
Amén. Él tiene vida eterna preparada para ti. Tú que me estás escuchando, tal vez te has preguntado, ¿cómo puedes alcanzar la vida eterna? Cristo Jesús, la gracia salvadora de Jesús es la única que puede darte vida eterna. Escucha bien, necesitamos a Jesús. Jesús es comparado al árbol de la vida. Nosotros por nosotros mismos no podemos hacer nada. Tomás necesita a Jesús para obtener vida eterna. Yo lo necesito, John lo necesita, Franklin lo necesita. Te invito hoy a aceptar a Cristo Jesús. Él es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Este ha sido tu programa de este momento, Jesús Ilimitado. Y recuerda, nuestro único propósito es de que tú tengas una conexión con Jesús y que esa conexión sea ilimitada. Dios te bendiga. Dios te bendiga.